No des explicaciones, no des argumentos, no utilices tu boca para ganar una discusión. Cualquier pequeño triunfo en una discusión será solo una victoria pírrica si lo que utilizaste fueron tus palabras. Se generan muchos resentimientos en la otra persona, ya que lo único que interpretará es que pisoteamos su inteligencia y no su argumento. Aquí te explicaré la 9ª ley del poder del libro Las 48 leyes del poder de Robert Greene, un libro que te recomiendo mucho si te interesa tener más poder en tus interacciones con otros. El problema de tratar de ganar una discusión contra otras personas a través de las palabras es que nunca sabrás de qué manera le están llegando las palabras a la otra persona, ya que las palabras tienen la mala costumbre de ser interpretadas de diferentes maneras. No importa lo claro que usted hable, las palabras se interpretan de una forma u otra dependiendo de los oídos que la escuchen, dependiendo del estado de ánimo y de las inseguridades de la otra persona que las entienda de una forma u otra. Es por esto que irremediablemente, por mejor argumento que tengamos, muchas veces la otra persona no parará de defender su punto. Es su inteligencia que está en juego, es su ego el que están atacando. Puede ser que te demuestre un acuerdo, pero por dentro está dolido o dolida y seguirá rechazando lo que dices. Todos sabemos que en el calor de una discusión se suele pecar de decir cualquier cosa para apoyar nuestro punto. Citamos la Biblia, utilizamos estadísticas imposibles de verificar y todo el mundo está a la defensiva cuando se les trata de convencer de algo contrario a sus ideas. Es por esto que el secreto para vencer en cualquier discusión es muy simple pero poderoso. Pero antes de decirte el secreto, debes saber que tienes que estar 100% seguro de que estás en lo correcto y no la otra persona, ya que si no lo estás, esta ley irá totalmente en tu contra y no es lo que quieres. El secreto es simple. Utiliza acciones para demostrar tu punto y no palabras. No expliques, demuestra. Utiliza la realidad a tu favor. No uses solo tus palabras, utiliza cualquier ejemplo físico que puedas. Un día, un famoso pintor había creado una obra maestra, en donde se apreciaba un señor acostado en una cama, apuntando a la luna. Por todos, esta era una obra considerada divina. Sin embargo, uno de los más importantes críticos del arte le hizo una crítica sobre la nariz del señor. Decía que ésta estaba desproporcionada y estaba torcida, pero el famoso pintor sabía que él decía eso debido al ángulo desde el que estaba viendo la pintura. El pintor conocía de esta ley y en lugar de contradecir al importante crítico, lo que hizo fue que le dijo al crítico que le diera un día para arreglar la nariz. El crítico volvió al otro día y lo que hizo el pintor fue que le presentó la pintura desde un mejor ángulo y no desde donde estaba él parado. El pintor no le modificó nada a la pintura, solo engañaba al crítico para que éste no se sintiera ofendido. Optó mejor por demostrarle físicamente, sin omitir palabra alguna en contra de sus críticas, simplemente haciéndolo ver la pintura desde un mejor ángulo, y no diciéndole que la nariz estaba bien y que solo debía acercarse a la pintura. Las acciones son convincentes, están ahí a la vista, no hay forma de contradecirlas. Además, no hay un alguien que esté contradiciendo a la otra persona, por lo tanto, el ego no queda dolido. La verdad normalmente se ve, raramente se escucha. Ojo, elija con cuidado las batallas que quiere librar. Es mejor no molestarse en demostrar nada. Si la otra persona puede entender con el tiempo o sus propias experiencias lo que usted intenta demostrar, mejor ahorre sus energías y aléjese. Si te gustó todo este contenido, tengo este pequeño regalo para ti. Si aún no ganas tanto dinero como deseas, en la descripción del video encontrarás un link que te llevará a mi comunidad de Telegram. Y arriba, en el mensaje fijado, encontrarás un entrenamiento gratuito que te ayudará a eliminar con 3 sencillos pasos muchas creencias limitantes. Estas te impiden ganar más dinero. Dale clic, que no hay nada más barato de lo que es gratis. Esto ha sido Madi, un canal dedicado a entregarte información para tu crecimiento personal y tus finanzas. Sin más, hasta la próxima.